Damasco, mayo de 1965. En la Plaza Marjeh, un hombre cuelga de una soga frente a miles de miradas cargadas de odio. Para los sirios es Kamal Amin Thabet, un empresario influyente y confidente de generales. Pero para Israel es Eli Cohen, un infiltrado que había vivido años bajo una identidad falsa fabricada de forma meticulosa. Su coartada y su acceso privilegiado fueron descubiertos por una transmisión de radio que lo convirtió en presa. Y el Estado sirio hizo de su final un espectáculo. A comienzos de los años 60, el Mossad buscaba algo más que un agente. No bastaba con hablar árabe. Necesitaban una persona que sepa reaccionar como alguien que jamás hubiese dudado de su lealtad a Siria. Era un perfil inusual en el que Eli Cohen encajaba perfectamente. Había nacido en 1924 en Alejandría, Egipto, en el seno de una familia judía con raíces sirias. Creció en un cruce de culturas y tensiones políticas, donde las identidades eran frágiles y los equilibrios precarios. Desde joven entendió el peso de la pertenencia y el riesgo de ser señalado. Tras la creación del Estado de Israel y el deterioro de la situación para los judíos en países árabes, emigró a Israel. Allí intentó construir una vida común. Trabajó, formó una familia y buscó estabilidad. Pero su dominio del árabe, su conocimiento de los códigos sociales de la región y su temple lo convirtieron en candidato natural para algo mayor. הוא היה מאוד ציוני, הוא היה מאוד נאמן, הוא היה מאוד ישר, שום הרפתקנות, שום נועזות ושום כישרון פיזי כמו שראינו בסדרה. Sin embargo, Cohen tenía mucho potencial. Por esa razón se embarcó en un entrenamiento riguroso y silencioso. Aprendió a controlar cada gesto, a administrar silencios, a sostener miradas sin vacilar. Memorizó datos biográficos hasta que dejaron de parecer aprendidos. No debía interpretar un papel, debía convertirse en otro hombre. Cuando recibió la identidad de Kamal Amin Thabet, no obtuvo solo un nombre falso, sino un pasado entero, con fechas, parientes, estudios, viajes, opiniones políticas e incluso pequeñas anécdotas diseñadas para sobrevivir a interrogatorios casuales. La misión era de infiltración profunda. No se trataba de cruzar una frontera y volver con información, sino de instalarse en el corazón del poder enemigo y echar raíces allí. Para eso la disciplina debía ser absoluta. Un error, una contradicción mínima podía desencadenar sospechas fatales. אלי כהן הוכשר בצורה טובה מאוד ומקצועית מאוד למשימה שלו. אני מכיר לפחות 10 אנשים שהיו איתו במגע ולימדו אותו במשך זמן רב, נגיד, את מה שנקרא, נקרא לזה את הידע, הביאו לו את הידע בכל תחום ותחום שהיה צריך. Así, la leyenda de Kamal fue construida con inteligencia estratégica. Se presentaba como un sirio que había prosperado en el extranjero y que regresaba con capital y conexiones. Argentina apareció como pieza clave en esa narrativa, un lugar lo suficientemente lejano para explicar años de ausencia y lo bastante real como para sostener contactos verificables. Cohen fortaleció su personaje, cultivó vínculos dentro de la comunidad siria expatriada y consolidó su perfil de empresario exitoso. Cuando finalmente llegó a Damasco, no lo hizo como un desconocido, sino como alguien con reputación previa. Se instaló con comodidad y recursos, proyectando solvencia y patriotismo. En un país atravesado por golpes de Estado y rivalidades internas, un hombre con dinero y lealtad declarada resultaba útil.
y Kamal se mostraba dispuesto a colaborar, financiar reuniones y participar en círculos donde el poder se ejercía sin formalidades. En la capital siria, Cohen convirtió la sociabilidad en método de inteligencia. Organizó recepciones en su casa, ofreció hospitalidad generosa y supo escuchar. Entendió que los secretos no siempre se arrancaban. A veces se regalaban envueltos en orgullo y vanidad. En cada cena, en cada brindis, fue tejiendo una red de confianza. אני חושבת שהם גילו איכויות אחרות. לא, הם מדברים על אומץ, הם מדברים על איש מאוד מאוד אמיץ, שמאוד חברותי מצד אחד, מאוד אוהב את הלבד שלו, מאוד יסודי, מאוד... הוא ידע יותר משפה ערבית, הוא ידע כמה שפות ברמה מאוד גבוהה, הוא היה מאוד אינטליגנטי, ואפשר היה מאוד לסמוך עליו. Su nombre empezó a repetirse en los pasillos correctos. Se vinculó con oficiales, funcionarios y figuras emergentes del régimen. Algunas versiones incluso lo situaron cerca de aspiraciones políticas relevantes, señal de hasta qué punto había penetrado en el círculo íntimo del poder. Pero el equilibrio era delicado. Debía parecer influyente sin despertar celos excesivos, cercano pero no indispensable, patriota pero sin caer en el fanatismo. Y durante años lo logró. Kamal Amin Thabet se convirtió en un rostro familiar en Damasco. Mientras su figura ascendía socialmente, Eli Cohen cumplía su verdadera misión: observar, memorizar y esperar el momento de transmitir. Su valor no residía en un solo golpe maestro, sino en la constancia. Lo que salía de Siria hacia Israel era un flujo sostenido de información que, acumulada con el tiempo, dibujaba un mapa íntimo del poder sirio. Cohen observaba rutinas, registraba nombres, jerarquías, tensiones internas y detalles aparentemente menores que en conjunto adquirían peso estratégico. No solo importaban los planes formales, sino los hábitos. ¿Quién mandaba realmente? ¿Quién obedecía a regañadientes? ¿Quién aspiraba a más? Entre los datos más sensibles se encontraban las posiciones militares sirias, en especial en los altos del Golán. Aquella meseta fortificada era un punto neurálgico en la confrontación con Israel. Cohen obtuvo información sobre emplazamientos, búnkeres, caminos de acceso y sistemas defensivos. Incluso logró observar las fortificaciones desde dentro, gracias a su cercanía con oficiales que lo llevaban a inspecciones y recorridas. Lo que para ellos era una muestra de confianza, para él era una oportunidad única. المعلومات التي ينقلها كوهين من داخل سوريا ربما تكون من الأهمية أكثر من المعلومات العسكرية. المعلومات العسكرية الحقيقة التي كان ينقلها كوهين كانت تعرفها إسرائيل. تريد أن تعرف إسرائيل مدى تطور هذه الدول، مدى قدرتها على الاستقرار، مدى قدرتها على محاربة إسرائيل، إعدادها العسكري، إعدادها السياسي، هو مجرد أداة ناقلة يعني، لكن مطبخ القرار الإسرائيلي. La transmisión de esa inteligencia exigía nervios de acero. Utilizaba una radio clandestina y enviaba mensajes cifrados, con intervalos cuidadosamente calculados. Cada comunicación implicaba un riesgo, ya que el espectro radioeléctrico podía ser rastreado y la repetición era un enemigo silencioso. Sin embargo, la presión de la misión empujaba a seguir. Para que la infiltración tuviera sentido, la información debía llegar. Y mientras más valiosa era, mayor era la tentación de transmitirla. ההוראה שאלי כהן קיבל בתחילת הדרך מקצין ההדרכה, שהדריך אותו איך לעבוד עם מכשיר המורס ואיך לשדר, הייתה לא לשדר יותר מאשר 2 דקות. השידורים שלו היו הרבה יותר גדולים מאשר 2 דקות, ארוכים, מאשר 2 דקות.
fue así que para comienzos de 1965, aquel delgado equilibrio se rompió. La contrainteligencia siria, asistida por tecnología de detección más avanzada y alertada por sospechas internas, intensificó la búsqueda de transmisiones clandestinas en Damasco. El clima político se había vuelto más tenso y la paranoia acompañaba cada movimiento. En enero, Cohen fue sorprendido mientras radiaba información. El operativo fue rápido y contundente. No hubo margen para explicaciones ni para la improvisación. En cuestión de minutos, Kamal Amin Thabet dejó de ser el empresario respetado y pasó a convertirse en un prisionero acusado de espionaje. La radio, el equipo y los códigos fueron pruebas irrefutables. La identidad que había sostenido durante años se desmoronó sin remedio. La captura tuvo un impacto inmediato. Para el régimen sirio no se trataba solo de neutralizar a un espía, sino de exhibir un triunfo político. Haber sido penetrados de esa manera era una humillación, por lo que convertir al infiltrado en trofeo público era una forma de recuperar control y prestigio. Desde ese instante, el destino de Cohen quedó atado a una lógica ejemplificadora. Tras el arresto, fue sometido a un régimen de interrogatorios brutales. La prioridad de sus captores era reconstruir el alcance del daño. ¿Qué había transmitido? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y con qué conexiones? Para ello recurrieron a métodos de tortura física y psicológica. Las fuentes describieron golpizas reiteradas, privación del sueño y tormentos diseñados para quebrar la voluntad. La violencia buscaba algo más que confesiones. Pretendía humillarlo y reducirlo a una advertencia viviente. A pesar del sufrimiento, Cohen resistió. Protegió información clave y evitó delatar a otros agentes o métodos del Mossad. Mientras tanto, el Estado sirio preparaba el siguiente acto de la mano de su líder. وكان رأيه أنه هذا الموضوع كل ما طال كل ما ازدادت الضغوط علينا وقد تكون إسرائيل صفي أسيرة لتهديداتها أيضا تمارس لذلك كان لابد من الحسم بسرعة وبالفعل بتذكر أخذنا القرار أنه يعدم هذه الليلة بالذات وطول الموضوع. El interrogatorio ya no era solo una herramienta de inteligencia, sino el preludio de una puesta en escena. Cohen había dejado de ser únicamente un prisionero. Se había convertido en símbolo y su final estaba destinado a ser público. El juicio contra él y Cohen se desarrolló en un tribunal militar y avanzó con una rapidez que dejaba poco margen para cualquier ilusión de defensa. El veredicto parecía escrito de antemano. Para el régimen sirio, el caso no era solo judicial, también era político, simbólico y estratégico. El espía del Mossad representaba la prueba de una infiltración profunda y humillante, y su condena debía funcionar como reparación pública de esa herida. Las audiencias se llevaron a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. Se presentaron pruebas, confesiones arrancadas bajo presión y el relato oficial de un Estado que se mostraba a sí mismo como víctima de una conspiración extranjera. No había espacio para matices ni para contextualizar años de engaño cuidadosamente construido. Kamal Amin Thabet era a los ojos del tribunal un traidor absoluto, y la sentencia fue la pena de muerte. El 18 de mayo de 1965, la Plaza Marjeh, en el corazón de Damasco, se transformó en escenario. Miles de personas se congregaron desde temprano. Había consignas, gritos y una atmósfera cargada de furia y espectáculo. En el centro, la horca esperaba. Eli Cohen fue conducido al patíbulo sin capucha. Rechazó cubrir su rostro y enfrentó el momento final de pie, consciente de cada mirada. Para la multitud era el enemigo derrotado.
Para él, el cierre inevitable de una vida transitada bajo una máscara. Cuando la soga cumplió su función, el Estado sirio selló su victoria simbólica. Pero la escena no terminó allí. El cuerpo permaneció colgado durante horas, expuesto como una advertencia. Un manto detallaba sus crímenes y reforzaba la narrativa oficial. Solo después fue bajado y colocado en un ataúd, quedando bajo custodia del régimen. Now rare footage of the event has emerged after Syrian opposition forces posted a 2-minute clip on social media, allegedly showing what happened after Cohen was hanged in a public square. El destino final de sus restos se volvió un secreto de Estado, y con él comenzó una disputa que se prolongaría durante décadas. Con el tiempo, Eli Cohen se convirtió en una figura central del imaginario israelí. Fue recordado como uno de los espías más exitosos del Mossad, no solo por la calidad de la información obtenida, sino por la profundidad de su infiltración. Su nombre pasó a encarnar el ideal de la gente que se disuelve por completo en su misión, aún sabiendo que el precio podía ser definitivo. Siria mantuvo silencio sobre el paradero de su cuerpo. El reclamo por la devolución de los restos se convirtió en un tema recurrente en la diplomacia regional. Décadas después, el caso volvió a cobrar fuerza cuando en 2025 el Mossad anunció la recuperación de un archivo sirio vinculado a Eli Cohen. Miles de documentos, fotografías y objetos personales que reabrieron la historia. El pasado regresó como evidencia tangible de una operación que había dejado cicatrices profundas en ambos lados. En definitiva, su nombre quedó fijado en dos imágenes que nunca terminan de encajar. El anfitrión carismático que compartía mesas con generales y el hombre ejecutado en una plaza para escarmentar a cualquiera que intentara imitarlo. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.